Muy buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este webinario sobre la situación de los gobiernos locales en Estados Unidos que se rehúsan a colaborar con el gobierno federal norteamericano en sus esfuerzos por detener y expulsar a indocumentados en el país vecino del norte. Estas localidades, principalmente ciudades y condados, son conocidas como santuarias, y la policía migratoria que demanda su colaboración es conocida por sus siglas en inglés, ICE, y pronunciamos ICE. Me llamo Manuel García Griego y me acompañan las doctoras Almendra Ortiz de Zárate y Paola Suárez Ávila, quienes presentarán las exposiciones principales de este webinario. El doctor Brown Gord, originalmente propuesto a moderar, no puede acompañarnos en el papel de hoy, por lo que asumo la tarea de moderación. Les invito que durante las exposiciones planteen sus preguntas o comentarios utilizando el botón del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Al terminar las exposiciones, leeré o resumiré estas preguntas para que mis colegas puedan contestarlas. La sesión de hoy termina aproximadamente a las 11:05 y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Pasemos entonces a mi presentación introductoria. El contexto jurídico norteamericano sobre el tema que nos ocupa hoy surge de dos importantes leyes federales aprobadas en 1986, conocida la primera como IRCA y en 1996, conocida también por sus siglas en inglés IRA. La IRCA permitió la única legalización en masa de indocumentados que Estados Unidos ha permitido y probablemente es la única que permite por muchos años. Y fue acompañada por medidas orientadas a hacer más difícil el empleo de trabajadores indocumentados en aquel país. Ambas leyes aumentaron el presupuesto para detener y expulsar a indocumentados. Y después de 1996, la Oficina de Inmigración alcanzó algo inusitado, por primera vez un presupuesto anual de $1,000 millones. La IRA de 1996 mostró también una intención de penalizar incluso a inmigrantes legalmente admitidos, reduciendo su acceso a servicios públicos. Finalmente, la fracción 287G de esta ley creó mecanismos para introducir a los gobiernos locales, principalmente ciudades, a colaborar con la detención y expulsión de indocumentados. Si usted desea ver la larga lista de legislación norteamericana, la pueden ver ahí en la URL al final de esta pantalla. En Wikipedia hay una larga lista de leyes, pero yo nada más he citado las dos, las que considero las dos más importantes. Durante su primer periodo de gobierno, Donald Trump presionó a las ciudades santuarias, negándoles fondos de transporte y de construcción de carreteras para que se dieran y permitieran a sus policías colaborar con los agentes de migración federal. Los tribunales federales fallaron en su contra y los gobiernos locales recibieron los fondos anteriormente autorizados sin tener que colaborar con el Estado Trump. En los últimos meses, durante su segundo gobierno, Donald Trump cerró ciertas oficinas federales en estas ciudades para castigar a estas ciudades y acaba de pedir a los tribunales que obligue la colaboración de las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Hasta la fecha, Trump no ha tenido éxito. Sin embargo, el gobierno de Trump ha presionado a los jueces federales en otros conflictos también, y cuando fallan en su contra, apelan. Conviene reconocer que hay discordancia en los tribunales federales entre sí. En los tribunales inferiores, que se rigen más o menos con las normas de años pasados,
El gobierno de Trump ha encontrado sus iniciativas rechazadas más del 90% del tiempo. Pero cuando estos fallos se apelan y llegan a la Suprema Corte con la mayoría conservadora que ahora se encuentra en esa Corte, Tribunal Superior, ella ha fallado en su favor. Aún así, el Poder Judicial sigue siendo el más independiente de las que ha sufrido presiones de Trump. Pero habrá que ver cómo falle la mayor parte de la mayoría conservadora de la Suprema Corte en los casos futuros. Detendremos un momento en la fracción de la ley 287G. Esta fracción que se legisló en un momento que el gobierno sentía que necesitaba los recursos locales, de gobiernos locales, para hacer cumplir la ley migratoria, buscaba solicitar el apoyo de los gobiernos locales obteniendo ciertos recursos económicos para ellos. Cuando los recursos federales dedicados a la detención de millones de migrantes eran limitados, la idea era complementar los esfuerzos de la Policía Federal con la Policía Local. Además, la Policía Local tiene la ventaja de conocer a las comunidades de inmigrantes en sus ciudades. ICE no necesariamente conoce todos los barrios de Los Ángeles, de Chicago, etc. Muchas ciudades se apuntaron para colaborar bajo la 277G hasta que enfrentaron dos problemas irresolubles y de ahí surge en buena medida las ciudades santuarias. Por una parte, la Policía Federal Migratoria tiende a violar derechos civiles y las demandas en contra de las ciudades y los condados les costaron millones de dólares. Por otra parte, la comunidad de inmigrantes dejó de atestiguar en casos de crímenes locales, lo cual afectó negativamente a la policía local. Y es por eso que muchas ciudades se retiraron de la 277G y se volvieron santuarias. Así que durante los años de 2000 a 2010 ya vemos otro cambio en el papel de la Policía Federal y la Policía Local. En 2012, el entonces presidente Obama canceló los acuerdos de colaboración, aunque Trump los revivió, especialmente en Texas, a partir de 2017. Pasemos ahora a los primeros meses del segundo gobierno de Trump, lo que yo llamo Trump 2.0. En los primeros meses de 2025, el gobierno de Trump enfrentó el mismo problema que tuvo en 2017. Su solución provisional fue transferir personal de otras oficinas policíacas, por ejemplo, de la DEA, de la FBI y del US Marshals, entre otras, y transferirlos a ICE para que ayudaran a la detención de indocumentados. El mes pasado aprobaron la ley presupuestal para el próximo año en la que se triplicó el presupuesto policíaco migratorio. O sea, pasó de 9,000 millones anuales la Policía Federal Migratoria del año pasado a 28,000 millones de dólares. Con esto se consiguen contratar 10,000 nuevos agentes migratorios. También se conseguirán aumentar en 100,000 la capacidad de las cárceles para detener a migrantes. Este aumento implica que ICE alcanzará un nivel presupuestal mayor que todas las demás oficinas policíacas federales, incluyendo las consecuencias para los migrantes son graves. El ejercer medidas policíacas siempre lleva riesgos y un cuerpo policíaco bien preparado sabe cómo manejarlos. Tales riesgos incluyen la violación de derechos cuando no se siguen los procedimientos. Actualmente, ICE expulsa aproximadamente 1,000 personas al día. Stephen Miller, el ayudante en la Casa Blanca,
que, encargado de asuntos migratorios, insiste en que aumente ICE a 3,000 al día, lo cual implica esfuerzos para llegar a una cuota y, por lo tanto, la violación masiva de derechos. Otro ejemplo de esto sería que la semana pasada se anunció por un periodo breve que los agentes de migración que logren expulsar sus detenidos dentro de 14 días después de ser detenidos, recibirán un sobresueldo. A lo mejor eso no queda claro, pero lo que esto implica es que cuando un agente arresta a alguien, trata de convencerle a que ceda sus derechos para poder expulsarlo rápidamente y no detenerlo en un centro de detención esperando un tribunal que falle a favor o en su contra. Después del anuncio dieron marcha atrás, pero el mensaje queda claro. La realidad es que nos encontramos en un terreno sin precedente. ¿Podrán las ciudades llamadas santuarios resistir las presiones? ¿Lograrán las policías migratorias los objetivos cuantitativos que buscan sin conocer las localidades y los barrios donde detienen a las personas? Habrá tácticas nuevas que nos recordarán algunas horrorosas del primer gobierno de Trump. Lo único que puedo afirmar en este momento es que los conflictos que nos deparan no tienen precedentes en los últimos 50 años de historia migratoria. Confío, sin embargo, que las dos ponentes que me siguen en el uso de la palabra podrán iluminar la complicada situación que se enfrenta en la gran mayoría de las ciudades norteamericanas donde se encuentran migrantes indocumentados. Con esto, cedo la palabra a la doctora Ortiz de Zárate. Doctor Ortiz, está en mute. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Voy a continuar la conversación haciendo principal énfasis en el tema de la ciudad santuario y lo voy a abordar desde 4 ejes principales: los antecedentes y la contextualización, las particularidades y casos de éxito, la postura del gobierno de Donald Trump y alguna numeralia y datos claves para poder comprender mejor el funcionamiento. Bueno, mi objetivo es que al final podamos entender no nada más cómo funcionan estas ciudades santuarios, sino también comprender cómo se han convertido en un símbolo de resistencia y protección para millones de migrantes. Antecedentes y contextualización. Es importante saber que el concepto de ciudad santuario no tiene una definición oficial en Estados Unidos, sino que es un término que abarca un espectro de leyes, políticas, prácticas locales que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados frente a la aplicación estricta de las leyes federales de migración por parte del gobierno de Estados Unidos. Su origen se encuentra principalmente en San Francisco. El primer referente lo encontramos en San Francisco en 1985 y 1989, que fueron años en los que se aprobaron normativas que, por un lado, prohibían el uso de fondos y recursos locales para colaborar con la política migratoria federal y, por otro lado, que impedían a funcionarios locales exigir, registrar o difundir el estatus migratorio de cualquier persona. Inicialmente esto se da en un contexto de proteger a refugiados salvadoreños y guatemaltecos que huían de las guerras civiles en Centroamérica, que sufrían discriminación y, bueno, pues esta se daba incluso por parte de las autoridades locales. Con el paso del tiempo, este movimiento se fue transformando. Ya para 2007, el movimiento Nuevo Santuario, pues se enfoca ya la protección no solamente en refugiados recién llegados, sino en todos los inmigrantes indocumentados que residían en diferentes ciudades, con la meta o el objetivo de crear espacios seguros para cualquier miembro de la comunidad, sin importar su estatus legal. Esto se va expandiendo a nivel nacional
Actualmente existen más de 500 condados y ciudades en Estados Unidos que tienen política santuario. California se declaró un estado santuario en 2017, se fue uniendo a otros estados como Illinois, Vermont, Nueva Jersey, Oregon. Y bueno, pues estas medidas sin duda han ido generando tensiones con el gobierno federal, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, tanto en su primer mandato y ahora con mayor fuerza en el segundo periodo. En el contexto político actual, vemos que Trump convirtió a la ciudad de santuario en un blanco de su discurso antiinmigrante, amenaza con recortar fondos federales, algunos programas, aquellas ciudades que no colaboran con ICE, con esta agencia de migración y control de aduanas. Incluso ha buscado demandar a gobiernos locales para forzarlos a eliminar su estatus de ciudad santuario. ¿Cuál es el objetivo de estas ciudades? Fomentar la confianza entre los inmigrantes y las autoridades locales para poder mejorar la seguridad pública al incentivar la denuncia de los delitos sin temor a la deportación. Sin duda, en la medida en la que existe mayor persecución a los inmigrantes indocumentados, pues se reduce la cantidad de denuncias de delitos que se dan en estas comunidades. Se busca permitir que los estados y municipios puedan definir sus prioridades y su uso de recursos. El fundamento legal que utilizan es que el gobierno federal no puede obligar a las autoridades locales a aplicar programas migratorios y que cumplir con las detainers de ICE es voluntario, debido a que retener a una persona sin orden judicial puede violar la cuarta enmienda. La cuarta enmienda establece abiertamente o protege directamente a los registros irracionales, es decir, únicamente se pueden hacer registros con causa probable. Un poquito funciona de manera similar al amparo en el caso mexicano. Algunas características clave, pues es que buscan limitar los arrestos por violaciones civiles migratorias, restringir los acuerdos 287 que ya nos platicó Manuel, que no se comparta cierta información, es decir, cosas relacionadas con fechas de liberación, custodia, a menos que existan casos graves en los que forzosamente se tenga que compartir esta información y no prohíben que ICE actúe directamente. La evidencia que se ha presentado, a diferencia de lo que argumenta el gobierno de Donald Trump, es que las ciudades santuario no aumentan el crimen, no reducen las deportaciones de personas con condenas violentas, están asociadas a menor criminalidad, mayor ingreso, mayor participación laboral, menos pobreza, menos dependencia de ayudas de programas federales, estatales, locales. Se reduce la violencia doméstica en contra, por ejemplo, de mujeres hispanas. Sigo adelante. Y algunas, bueno, particularidades y casos de éxito. Vemos que las ciudades santuario no son todas iguales, no funcionan de la misma manera. Hay diferencias en las medidas que adoptan, en cómo las implementan y qué tan lejos llegan en su confrontación con la política federal. Algunos ejemplos o algunas medidas encontramos Don't Ask, Don't Tell, que significa que las autoridades locales no pueden preguntar, no pueden registrar el estatus migratorio de una persona, ni mucho menos compartir esta información con el gobierno federal. Ejemplos, los casos de San Francisco y Nueva York. Es una medida que implica un alto grado de confrontación con la política migratoria de Washington. Documentación local, vemos que algunas ciudades aceptan licencias de conducir, tarjetas consulares como identificaciones válidas. Otras incluso emiten tarjetas municipales que sirven para acceder al transporte, bibliotecas, programas de salud y otros servicios locales. Y estas se entregan a toda persona residente sin importar su estatus migratorio. El caso de San Francisco ha sido un caso emblemático con su ordenanza vigente desde 1989. Vemos que tiene una red comunitaria mucho más robusta, más de 500 organizaciones que ofrecen asistencia legal, hay programas comunitarios, hay coaliciones multiétnicas muy activas, como los casos de Chinatown o Mission District, que articulan demandas y servicios. El caso de San Francisco ha defendido su ordenanza frente a programas como comunidades seguras que buscan usar a la policía local como una herramienta de control migratorio.
Bueno, el caso de California como un estado santuario, vemos que en 2017 se aprueba la California Values Act o SB 54, que limita la cooperación de policías locales con ICE, salvo en casos graves, y prohíbe usar recursos locales para actividades de deportación. Esta ley es resultado de años de presión de activistas, gobiernos locales y comunidades migrantes. Hoy hay más de 20 ciudades santuario que operan bajo este marco en el caso de California. Los casos de éxito es que tenemos mayor acceso de inmigrantes a servicios básicos y asesoría legal, hay un fortalecimiento del tejido social y comunitario y hay una escalabilidad, pues políticas locales se van convirtiendo en leyes estatales, como ocurrió en los casos de Illinois y California con la Trust Act. ¿Cuál es la postura del gobierno de Donald Trump con la ciudad de santuario? Pues lo que busca es asegurar que estas ciudades no limiten la cooperación con ICE en la identificación, detención y deportación de extranjeros con órdenes de remoción. La base legal es que se prohíbe a las autoridades estatales y locales restringir el intercambio de información sobre el estatus migratorio y que cualquier entidad estatal o local bloquee el envío o recepción de información migratoria hacia o desde el gobierno federal. El argumento federal es que estas leyes no obligan a los estados a aplicar programas federales, pero sí evitan que obstaculicen la cooperación voluntaria. Argumentan que la falta de comunicación sobre fechas de liberación, etcétera, aumenta riesgos para la seguridad pública y complica la labor de ICE, que es un poco contrario a lo que ya comentamos, ¿no? No aumenta la criminalidad. Algunas acciones recientes es que ha habido una presentación de demandas en contra de estados y ciudades por ordenanzas que restringen el intercambio de información y la colaboración con ICE. El gobierno de Donald Trump considera que existen cientos de jurisdicciones santuario en prácticamente todas las regiones del país y lo ven como una problemática porque consideran que ya no es un fenómeno que solo se da en las ciudades costeras, sino que pues prácticamente en condados rurales, ciudades medianas, etcétera, se han replicado las ciudades santuario. Dicen que son la herramienta principal de ICE para retener a migrantes con historial criminal antes de su deportación. Y lo que dice el gobierno es que las ciudades santuario se niegan a acatar esta información y bloquean la colaboración con el gobierno federal. Ahí es donde radica la principal disputa. Los principales estados con políticas santuario son California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Washington. Y algunos ejemplos destacados pues están en California, en Nueva York y en Washington, aunque existen otros ejemplos como se muestra en esta diapositiva. Algunos datos clave, numeralia, para dimensionar la magnitud del fenómeno, pues tenemos más de 500 ciudades y condados santuario, más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En California, más de 20 ciudades santuario, en las principales ciudades, en San Francisco, aproximadamente 300,000 inmigrantes protegidos, más de 500 organizaciones que brindan apoyo a estos grupos y bueno, pues vimos que con DACA tuvimos alrededor de 800,000 jóvenes beneficiados antes de su suspensión y que la aportación fiscal de migrantes es alrededor de 22,600 millones de dólares a la seguridad social y 5,700 a Medicare. Lo que quiero traer como consideración o como reflexión es que las ciudades santuario representan mucho más que un conjunto de leyes, son un espacio de resistencia local frente a políticas restrictivas, son un ejemplo de cómo el activismo, las coaliciones comunitarias y los gobiernos locales pueden influir en la agenda nacional. Sin embargo, tienen desafíos muy importantes como mantener su autonomía, su financiamiento, resistir a las presiones legales, políticas, federales y requieren ampliar su alcance para garantizar derechos civiles, derechos sociales. En conclusión, la experiencia de San Francisco y California muestran que incluso en un contexto restrictivo, la acción local coordinada puede marcar una diferencia en la vida de miles de personas. Muchas gracias.
Continuaría yo con la exposición sobre estas reflexiones que hemos hecho dentro de la unidad. El trabajo que hemos realizado en este contexto, nuevo contexto a partir de la llegada de Donald Trump en esta versión 2.0, como la menciona Manuel en esta primera presentación del foro, nos puede dar cuenta de que ha habido cambios y también se han intensificado algunos de los procesos que ya tenía en desarrollo desde su primera presidencia. Una de las principales cuestiones que reflexionamos nosotros como grupo fue pensar si había una viabilidad y resiliencia todavía en estas ciudades santuario, con la reflexión de que pues hay una política mucho más intensa en contra de estas ciudades santuario. Ya lo reflexionaba Manuel. Yo voy a referir aquí a 3 puntos muy importantes que ya que estamos discutiendo en la unidad, que es cuánto se podrá resistir ante estas presiones, como lo manifestó Manuel, y qué tan real es que estos objetivos cuantitativos que está proponiendo Donald Trump por medio de pues un aumento a los presupuestos de verificación policíaca, un aumento en el control de la frontera México-Estados Unidos. Por último, hacer la liga de que si bien estamos ahorita ante una situación adversa para muchas ciudades santuario dentro de los Estados Unidos, podemos ver también con la presentación de Almendra que el auge de este movimiento por los últimos 30 años ha sido importante no solo en 2 dimensiones, no solo en el aumento de ciudades que se han inscrito a este movimiento, que es un movimiento santuario, sino que las protecciones a nuevos sujetos inmigrantes que antes no estaban perfilados. Si antes eran los refugiados, ahora también son buena parte de los mexicanos que están en una condición no legal en Estados Unidos. Voy a compartir con ustedes esta presentación con algunas reflexiones. Bueno, como les menciono, esta ha sido parte de nuestro trabajo en las últimas fechas. Son varios los problemas que implica esta pues forma poco contemporánea o que no se ha visto sobre cómo se ha continuado operando en contra de estas ciudades santuario. Nosotros estamos pensando en si va a haber viabilidad en que resistan estas ciudades para continuar operando con los principios que ya mencionó Almendra y lograr algunos de sus objetivos, que su principal objetivo es proteger a estas poblaciones inmigrantes frente a políticas restrictivas de la migración. Esto implica saber si va a haber un proceso de resiliencia importante a manera urbana y también de la población migrante para resistir, adaptarse y recuperarse, sobre todo en momentos de mucho estrés político y también legal y jurídico de todos estos grupos y poblaciones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos, principalmente pues la población mexicana, que es la que nos atañe el día de hoy. Para responder esta pregunta, yo tendría pues, ofrecerles a ustedes esta reflexión, ¿no? Si nosotros podríamos seguir construyendo este modelo de ciudades santuario y de ciudades resilientes en este último contexto, que es decir, es poder lograr mantener este movimiento aún con persistencia, pero sobre todo mantener su propia historicidad. Aquí yo les presento las principales ciudades que están con mayor población inmigrante de México. En el primer cuadro ven el tamaño de la población. En el segundo recuadro verán
el porcentaje total que tienen dentro de esa población. Es decir, en Los Ángeles hay 1.478.000 personas de origen mexicano con esta condición y representan el 11.3%. Ya aquí saltaría otro dato, otro indicador importante, como lo mencionó Manuel. Texas Paula, es otro. perdón que interrumpa, Paula. Parece que se congeló ¿quieres que haga yo el screen share y avance las diapositivas según tú me avises? Sí, no sé si se vea, es que yo sí lo veo la presentación, pero nada, más estoy en la tabla, no sé si avanzó. Yo no veo tabla. Ah, Está congelada la imagen. ok, perfecto. Sí, Manuel, si puedes o dejo de compartir, Entonces, ahí está. deja de hacer share y luego yo, y tú nada más me avisas sobre la marcha. Sí, ahorita estamos en la tabla, Ajá, es la segunda. perdón que, no, ahora sí. Ujú. Lo que pasa es que necesito, A ver si la comparto de nuevo, a ver, me a ver avisa. si, ¿Se ahí, ve? ahí está la pantalla, el cuadro, ¿no? Aquí está. Bien, A ver, ¿sí se ve ahí? ¿se ve el cuadro? Sí, perfecto. Muy bien, y tú me avisas cuando termines y avanzamos. Ajá. Em, Bueno, las ciudades principales, como ustedes verán, es Los Ángeles, que sigue siendo la ciudad o la zona metropolitana más amplia con mayor población inmigrante de mexicanos en los Estados Unidos, que es de 1.478.000, y la segunda, con una población realmente relevante, es la de McAllen, Edinburgh, Mission, Texas, no por el nivel de población, porque es uno de los más bajos, los 212.000 personas, pero representa el 24.3% de la población del área metropolitana. Las otras dos ciudades más importantes obviamente serán Riverside, San Bernardino, Ontario, California, y San Diego, que también representa un 9.4%. Riverside representa el 12.1% de la población total. Estos son las 10 principales áreas metropolitanas con población mexicana. A mí aquí me gustaría indicar que hay, pues sobre todo, una población que ha pues logrado resistir por más de 30 años a distintas, eh, digamos, políticas restrictivas, así como hay una gran diversidad de políticas de la ciudad de Santuario, también hay una gran diversidad por estado y por ciudad de políticas restrictivas, es decir, las políticas de la ciudad de Santuario no están definidas solo por un tipo, sino que responden mucho a la relación que hay en el propio espacio. Esto tiene mucho que ver en cómo se debe de proteger a los migrantes frente a ciertas actitudes o ciertas actividades que tienen no solo el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales y los gobiernos locales cuando reactivan o logran una alianza mucho más fuerte con el gobierno federal en vez de pues trabajar con la comunidad con la que están, en la que están desarrollando esas políticas. Aquí habría que hacer varios puntos. Una de las direcciones más fuertes de Donald Trump, como les he mencionado, es hacer en su primera administración, fue hacer un ataque directo hacia las ciudades santuario, buscó su desprotección, sobre todo el no colaborar con ellas, el buscar que más estados protegieran
pues las leyes federales. Sin embargo, podemos ver que ha habido pues muchos intentos desde la parte de los gobiernos locales, sobre todo en estados que se fueron configurando justamente en la primera administración de Donald Trump, como fue el caso de California, que dejó de ser solo ciudades santuario para convertirse en un estado completo santuario que pudiera hacerle frente a esta primera administración de Donald Trump. En el segundo periodo, vemos que una de las órdenes ejecutivas clave ha sido desde casi el día 2 de su administración, de mandar una nueva orden ejecutiva en la que se pidiera que se protegiera al pueblo estadounidense contra la invasión. No se llama tanto eh, digamos, no se considera tanto una invasión, digamos, en un término poblacional o algo así. Un poco a lo que se refiere Donald Trump pues, en esta política es de tener un mayor control sobre las poblaciones en materia de inmigración. Como vemos, pues los datos que tenemos aquí arriba, yo los recupero acá, siguen siendo un estimado amplio de población dentro de distintas comunidades, sobre todo al sur. Está Donald Trump, al sur de los Estados Unidos. Donald Trump obviamente está enviando esta misión a los estados principalmente fronterizos, no ha logrado el impacto profundo que ha querido dentro de esta política migratoria, esta política de contención en la frontera del sur con México. Y por ello, pues también ya vimos los datos con Manuel, que pues ha solicitado un mayor financiamiento para apoyar su política. Apenas en julio del 2025, o sea, estamos apenas a 6 meses de la entrada de Donald Trump y Donald Trump ya ha solicitado estos recursos federales para mejorar su política, lo que prometió en campaña. Bueno, aquí sí me permito leer porque considero que es importante. Las políticas de administración de Trump también incluyeron y han incluido desde su inicio una mayor aplicación y énfasis de la aplicación de la ley en el interior del país y sobre todo en las deportaciones. Ha habido también una nueva búsqueda por interpretar cómo redefinir la ciudadanía por nacimiento, es decir, no otorgar la ciudadanía a personas que no cuentan pues su origen por nacimiento en los Estados Unidos e inclusive si tienen padres extranjeros. Y suspender el programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos, que ha sido uno de los problemas más graves en el sistema migratorio de los Estados Unidos y que ha pues transformado toda esta este anterior orden de los Estados Unidos de cómo se admitían a los refugiados en Estados Unidos y actualmente pues tenemos básicamente otros criterios. En cada una de estas políticas se han cambiado los criterios de una manera indiscriminada, es decir, no han sido discutidos, no han sido analizados, no han sido tampoco revisados digamos, para un análisis mucho más profundo que realmente pueda ayudarle a los Estados Unidos a decir que esto es realmente pues, la ruta para mejorar su sistema migratorio. Y Paola, quedan 3 minutos. ya, realmente estamos todavía en este escenario. A mí me parece que pues Donald Trump ha seguido y sigue en una batalla contra este movimiento santuario que ya tiene pues más de 30 años. Argumenta distintos, digamos, tiene distintos argumentos que da la sociedad. Uno de ellos es no albergar a delincuentes, el mejorar la seguridad pública, cosa que ya nos mencionó Almendra,
pero hay ciudades, ¿no? Que están ahorita argumentando que una de las principales violaciones que está haciendo Donald Trump es violar la 10ª enmienda, pues que no procura todos los poderes al gobierno federal, sino que reserva ciertos poderes y aquellos poderes sobre todo que no están definidos a los estados y al pueblo, es decir, que es una parte importante el pueblo quien puede ejercer este poder, y también hace una prohibición en ciertas áreas, sobre todo en el área, claro, porque estamos tocando ahorita el tema de la migración, pues también ciertos temas que no son atribuibles al gobierno federal y que se los está atribuyendo el gobierno federal de los Estados Unidos, haciendo pues difícil la relación entre el gobierno federal y los gobiernos locales para la recuperación o para la mejora de un sistema migratorio en los Estados Unidos que está en crisis, como también como lo mencionó Manuel, desde las primeras reformas migratorias. Yo aquí dejaría la presentación para pues para continuar con la discusión con el público. Bueno. Entonces ya pasamos a la discusión. No he visto yo el chat por ocuparme con las pantallas. Almendra, ¿has tenido oportunidad de ver algunas de las preguntas que se han planteado? No, no me aparece ninguna pregunta hasta el momento. Ujú. No sé si... Ah, sí, no. No tenemos preguntas hasta este momento. Tu conclusión, porque un poco nos cortamos, Paola, al final debido a la restricción de tiempo. Tenías unas reflexiones al final em, respecto a la política de inmigración restrictiva de Estados Unidos y las ciudades santuarias. ¿Quisieras resumir eso, por favor? Sí, tenemos todavía muchísimo trabajo dentro de la unidad. Ha sido interesante, sobre todo en los primeros meses de trabajo que hemos tenido, el discutir con Manuel, con Alert, con Almendra, con los otros miembros de la unidad, el tipo de democracia que hay en los Estados Unidos, y pues también, porque claro, tenemos dos enfoques, ¿no? El gobierno federal, que representa un tipo de democracia más conservadora, con políticas restrictivas, con un enfoque anti-inmigrante, con posturas que son mucho más duras hacia la inmigración, sobre todo la inmigración indocumentada de los mexicanos, y también una política muy dura que ya venía desde la primera administración de Donald Trump contra las jurisdicciones que ofrecían o han ofrecido estas políticas santuario. Y todo esto emerge en menos de 2 meses, en los cuales nosotros hemos tenido que dar una respuesta hacia qué estrategias de mitigación pueden hacer estas ciudades santuario, estas jurisdicciones santuario. A veces no son ciudades, a veces son estados, contra políticas federales. En este sentido, a mí me gustaría continuar nada más con 2 puntos, Manuel. Uno, sí ha habido un trazo importante en los Estados Unidos de defender a las ciudades a partir de, bueno, como ya ha habido, ¿no? Estrategias muy claras desde organizaciones y frentes legales y grupos de defensa que buscan proteger sobre todo la autonomía local y los derechos constitucionales de aquellos residentes dentro de las ciudades santuario, una vez que los estados en donde están estas ciudades santuario y estas localidades también, pues están avalando, digamos, no es
no es prohibitivo el ser una ciudad santuario en los Estados Unidos desde esta lógica, desde la lógica del gobierno federal, claro que es prohibitivo, ¿no? O sea, si lo viéramos desde la otra lógica. Entonces, el haber dos lógicas hace muy difícil, muy complejo el problema. También el problema es muy complejo para poder ofrecer una ayuda humanitaria a muchas de las personas que están sufriendo en estas ciudades, que las ponemos como ciudades resilientes, pueden ser ciudades de auspicio, eh, que se ha generado un shock muy fuerte en estas ciudades sin duda y que ha habido una capacidad de respuesta importante, sobre todo pues, de la comunidad organizada, como refiero en la ponencia, la 10ª enmienda ha generado debates muy amplios desde la creación de la nación de los Estados Unidos de qué o cuánto o dónde queda el poder del poder federal o del gobierno federal. Y bueno, han sido muchísimas los casos en los que se ha discutido hasta cuándo puede llegar este poder federal. Muy bien. Entonces, yo quisiera ahí poner la discusión, Manuel, también contigo, porque creo que ahí está el punto clave, ¿no? O sea, el gobierno federal se quiere atribuir unos poderes, los gobiernos locales tienen esa posibilidad dentro de la Constitución bueno, la Carta Magna de los Estados Unidos, y creo que ahí está la respuesta. Un poco sobre este último punto que acabas de hacer. Hay una pregunta a la que yo quisiera contestar directamente porque es relativamente clara y directa. La segunda pregunta dice, ¿deberían los gobiernos locales tener libertad para decidir cómo aplicar las leyes de inmigración? Y la respuesta que yo daría es, las leyes locales, los gobiernos locales no tienen facultad de aplicar leyes de inmigración. Lo único que pueden hacer es colaborar o no con los esfuerzos del gobierno federal para detener inmigrantes, pero no aplican leyes de migración. Entonces no tienen esa libertad bajo el derecho federal, salvo bajo la 287G que comenté hace un rato. Ahora, hay varias interesantes preguntas aquí. Una de las más recientes que considero que hay varias, entonces si me permiten que las lea y luego ustedes decidan cómo las dividen. ¿Qué acciones recomendarían a los ciudadanos residentes o indocumentados para apoyar a la ciudad de santuario o para santuarizar aquellas otras ciudades que aún no están muy definidas? ¿Y qué papel deberían asumir la red consular a esta situación? Muchas gracias, dice. Em, y relacionado con esa pregunta, una de Joseph García, en este caos, una forma de deportar obreros para que vuelvan para pagar menos sueldo y seguir con el programa de acabar los sindicatos en los Estados Unidos. Pregunta, también siendo o puede ser que en un programa para bajar los sueldos o acabar los sindicatos, como se puede hacer este problema internacional. Y luego hay una última sobre cómo afectaría esto las elecciones del año próximo. Esa la quiero dejar para el final. Entonces, ¿por qué no contestamos estas dos preguntas que acabamos? Porque la red consular y la situación es lo más directo en lo que estamos tratando hoy. Almendra. Si les parece bien, yo puedo responder esta pregunta. La de qué acciones recomendarían a los ciudadanos residentes e indocumentados para apoyar a las ciudades santuario y el papel de la red consular. A ver, difícilmente no se pueden establecer acciones como muy puntuales, vamos, que podamos asegurar que van a funcionar, pero sí, a mayor participación cívica, mayor participación política, pues vemos que han sido las acciones clave que han funcionado en otros espacios. El tema de las redes comunitarias, esta posibilidad de vincularse a organizaciones que ya existen, como los ejemplos que mencioné, ejercer sus derechos, difundir información, que haya cada vez mayor difusión de los derechos que tienen frente a ICE, de los recursos legales que existen. Muchas de estas redes y organizaciones tienen programas en donde precisamente se expresan medidas que pueden utilizar
para defender sus derechos, es decir, educación, entrenamientos de Know Your Rights, colaborar con las escuelas, con los hospitales, los espacios públicos en donde hay acceso sin una verificación migratoria, pues obviamente en la medida en la que tengan mayor participación, mejor. Apoyar a la economía local con trabajadores migrantes, denunciar aquellas prácticas que sean discriminatorias y la forma en la que se puede santuarizar, como lo mencionan en la pregunta, pues es a través de la difusión, a través de campañas de sensibilización, a través de proyectos comunitarios, muchas veces también cuando se ejerce algún caso de liderazgo, alguna figura que puede ir presentando casos de abusos locales, como a través de redes sociales, por ejemplo, cómo se muestra, pues obviamente sirven como un ejemplo y se va replicando. La red consular puede apoyarse de la diplomacia pública, ¿no? Pues al final del día son estos foros mediáticos, incluso pues este tipo de acciones como lo que estamos haciendo el día de hoy sirve para generar, para sensibilizar, para dar a conocer y bueno, pues estos foros académicos ayudan mucho para desmentir o desmitificar todo lo que está alrededor de la migración. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Programas de difusión, programas que ayuden a que las personas conozcan sus derechos. Yo creo que va más por esa vía. Paula, ¿algún comentario? Sí, a mí, yo he revisado algunos de los pues antecedentes de esta pues, discusión dentro de México. Sí ha habido acciones importantes de apoyo a estas ciudades santuarios del gobierno de México y también pues de la red consular. Ha habido ya un trabajo grande y sobre todo es importante, yo creo que de las manifestaciones y acciones que he visto de forma histórica o de forma pretérita, es que se han manifestado a favor de las ciudades santuario. Entonces creo que esta forma de manifestación ayuda no tanto a hacer que emerja, que se vuelva mucho más potente el movimiento, ¿no? Como si fuera un factor explosivo, sino para reflexionar que realmente pues ha sido un proceso largo de resistencia de muchas comunidades de inmigrantes pues que están en búsqueda de sus derechos, derechos como ciudadanos en primera o como personas que han contribuido dentro de las economías de los Estados Unidos, pero también como sus derechos humanos. Yo a esto le llamaría santuarizar, ¿no? Reconocer, hacer este reconocimiento de todas las personas que han trabajado, que han colaborado, que hemos colaborado, porque yo también he sido partícipe de ampliar estas pues distintas dificultades que ha habido de comprender política migratoria en los Estados Unidos, pero sobre todo pues de insertar una visión mucho más humana a las políticas restrictivas que a veces no tienen esta dimensión humana dentro de las políticas de los Estados Unidos. Esa sería la primera, la segunda, la última pregunta, la segunda pregunta que tienen. La primera pregunta es este caos, una forma de aportar obreros. Eh, Realmente, bueno, sí hay una larga historia en los Estados Unidos de no querer consolidar sindicatos grandes, de tratar de organizar a los trabajadores de otras formas. De hecho, en los sindicatos, los inmigrantes, generalmente de origen mexicano, no han formado parte de los sindicatos originales. Entonces, bueno, pues es una pregunta que aún tendríamos que trabajar mucho más, Joseph. Pero creo que, bueno, como pues tú sabes, el, el bajar los sueldos en realidad pues no es una fórmula eh, pues muy significativa para personas que no tienen el estatus legal
porque de hecho, pues muchos de ellos pues reciben un salario mucho menor de lo que está recibiendo pues una persona que sí es ciudadana de los Estados Unidos. Aquí me gustaría indicar que los datos que yo les proporcioné de las ciudades metropolitanas tiene mucho que ver con qué tipo de funciones o de trabajos tienen ahorita los mexicanos en los Estados Unidos. Y él les va a compartir la liga del estudio. Y en este estudio se menciona que aún a pesar de que muchos mexicanos tienen un grado inclusive ya de posgrado, no tienen, pues siguen sin ocupar esos puestos, es decir, siguen ocupando servicios mucho más básicos, por lo cual no solo es una cuestión de salario, sino de cualificación. Ujú. Hay una pregunta que se planteó muy en el inicio que yo he dejado hasta ahora, pero quisiera regresar a ella porque me parece sumamente interesante después de haber tomado lo central que ustedes acaban de tomar. De Mariana Aparicio dice, muchas gracias por la excelente mesa. Desde su perspectiva, ¿qué efecto tendrán, si es que las hubiese, las políticas migratorias en las elecciones intermedias en noviembre del próximo año? Unas respuestas breves y rápidas de ustedes dos y luego yo quisiera agregar algo al final, si me permite. Sí. Para mí nada más es claro que Donald Trump ha acelerado todas estas políticas debido a que tiene, bueno, pues justo la recta final para poder continuar con su programa en noviembre del próximo año. La otra cosa es, pues obviamente impulsó un nuevo presupuesto para poder desarrollar estas políticas ahorita sin la intervención todavía de un Congreso mucho más sólido que sea una oposición real para él. Esa es mi opinión, ¿no? Eso es como yo lo veo ahorita. De acuerdo. Pues en mi caso yo creo que esto tiene dos efectos, ¿no? Por un lado se moviliza la base republicana más conservadora, o sea, ¿no? Fortalece a estas personas antiinmigrantes en sus eh, creencias, en su pensamiento, y por otro lado, pues se profundiza el rechazo de aquellos más moderados, de aquellos latinos ¿no? que probablemente estuvieron favoreciendo a los demócratas en algunos espacios. Entonces, la lectura es que en la medida en la que estas políticas o estas posturas se mantengan más sólidas, se polariza más la sociedad estadounidense. Yo agregaría que va a depender mucho de cuáles son las imágenes públicas de la efectuación de estas políticas en septiembre y octubre de 2024. Si, por ejemplo, se muestran las imágenes que estamos viendo ahora de personas detenidas en Home Depots y lugares tales, y yo creo que eso va a ayudar a la participación de votantes republicanos. Recuerden que las elecciones intermedias tienden a tener una participación baja relativamente Ujú. a las elecciones presidenciales. Entonces, esta sería una forma de aumentar esa participación por el lado de quienes apoyan a Trump. Pero por otro lado, si lo que vemos son algo como lo que vimos hacia el final del periodo de la administración Trump 1.0, cuando hubo una separación entre padres y niños, incluso muchos republicanos no pudieron aceptar esa situación horrorosa. Y, y, y hay muchas posibilidades para casos extremos de ese tipo que podrán afectar las elecciones en Internet. Entonces, por el momento, yo creo que va a estar difícil decir en cuál de los dos sentidos podría afectarlos, pero es algo que seguramente va a ser considerado. Ahora, también se pregunta sobre si, a ver, ¿cómo está aquí? El gobierno de Trump está preguntando, está pidiendo a la Suprema Corte de Estados Unidos que acepte la detención y expulsión de personas básicamente por su perfil de ser latinos, por ejemplo.
¿Qué opinan ustedes al respecto y cuál podría ser el desemboque de tal política? Sí, aquí mi respuesta también es quizás breve. Esto tiene mucho que ver con las diferencias y grandes diversidades que en algún otro foro hemos explicado, que no, pues no es lo mismo el, los grupos latino, mexicanos, pues no es lo mismo, ¿no? Quizás no hay unidad, ¿no? Inclusive creo que lo revisamos en el caso de algunos estados como Georgia. em, y eh, bueno, yo considero que no es, o sea, no es una manera buena de análisis pensar a los latinos como una unidad, inclusive, o como una homogeneidad, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Como que los latinos todos somos iguales y no, pues no es no es lo mismo un mexicano en Texas que un mexicano en California, sus problemas son completamente distintos. Yo creo que de ahí viene bueno, yo creo que esa sería una valoración importante. Almendra. No, yo considero que esto puede ser muy peligroso, entrar al tema de racismo estructural, esto ya nos pone en una problemática más grande. Yo creo que hay precedentes importantes como el caso de Arizona contra Estados Unidos en 2012, y aquí el riesgo pues es que si esto se avala, pues se normalizaría la cuestión del idioma o la apariencia física como una causa razonable para detener a las personas y esto pues abriría la puerta a una serie de abusos sin precedente, ¿no? Como no se ha hecho en el pasado. Esto puede tener muchísimos efectos desde el punto de vista práctico, desde el mensaje político, tener un efecto importante en las elecciones intermedias. Socialmente, pues sin duda esto puede desquebrajar la cohesión social en Estados Unidos. Podría tener preguntas por ahí, una unificación, un efecto de unificación entre la población latina, quién sabe. Probablemente podría generar mayor miedo, mayor tensión, y podría ser como un efecto de retracción de la ciudad de Santuario, ¿no? En un miedo generalizado. Entonces, bueno, pues sin duda es una temática muy sensible y muy difícil de profundizar en los 2 minutos que nos quedan. Te dejo, Manuel, para que cierres con broche de oro. La, la- las, la ley hasta ahorita ha sido de que la apariencia física de una persona no es suficiente para ser detenido. O sea, aunque su forma de vestir y todos los demás tengan elementos de un migrante eh, mexicano que va a trabajar al campo en California, por ejemplo, los tribunales han indicado que eso no es suficiente. Es necesario que el ICE tenga algún otro elemento para poder detener tal persona y para expulsarlo. Me sorprendería mucho que la Suprema Corte cambie radicalmente esa postura, pero yo subrayaría aquí, creo que la parte sustantiva sería distinguir entre la teoría de la ley y su aplicación. Eh, en realidad, los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, indocumentados de todas las nacionalidades, tienen los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos norteamericanos. Pero incluso ciudadanos norteamericanos son maltratados porque, por ejemplo, tienen apariencia latina, etcétera, y son detenidos. De hecho, eso ha sido el caso que han llegado a fallos de millones de dólares en contra de algunas de las ciudades, que es lo que impulsó justamente el movimiento santuario. Porque estas ciudades no lo hacían tanto por estar en favor de los migrantes, sino por tratar de reducir su exposición a riesgos de fallos y demandas donde tendrían que pagar indemnizaciones de millones de dólares. Considero que con un aumento presupuestal como tenemos y un ambiente como el que tenemos actualmente, va a haber violaciones masivas de tal magnitud que aun cuando la ley las prohíba, va a ser difícil que se puedan
que el sistema legal sea adecuado para poder detener y corregir esos tipos de problemas. Entonces, yo creo que esa preocupación es muy real y ahí, en ese sentido un poco estamos al margen de qué es lo que decida la Suprema Corte al respecto. Con esto yo quisiera agradecer a la participación de ustedes a este webinario. Quiero agradecer a mis colegas por sus colegas y Paola, qué bueno que pudimos subsanar el problema de las diapositivas congeladas, aunque eso desafortunadamente recortó un poco tu exposición, pero creo que hemos tenido una conversación sumamente interesante sobre un tema difícil, complicado y no fácil, entendible dentro de Estados Unidos y tampoco fuera. Con todo esto, muchas gracias a todos, gracias a Comexi, al staff del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales que nos han apoyado de manera muy consistente en todos los esfuerzos que hemos hecho desde marzo y que vamos a continuar. Y Paula, ¿tenemos una fecha próxima para el webinario que sigue de este grupo? Sí, vamos a trabajar sobre las minorías justamente de grupos latinos en los Estados Unidos en las elecciones anteriores. Entonces vas a hacer una reflexión sobre eso, cordialmente invitados. Esto será en septiembre y lo estamos organizando. Así que, bueno, pues seguimos también acá nosotros nuestras reflexiones, agradecer las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos y con esto terminamos este webinario. Gracias. Muchísimas gracias.